Bienvenidos al máster en ecografía musculoesquelética, reumatológica y traumatológica. Vamos a comenzar el módulo 3 que se refiere al estudio anatómico normal. Mi nombre es Ana Rodríguez García, trabajo en el Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal y soy profesora en la Escuela de Ecografía de la Sociedad Española de Reumatología. Vamos a comenzar con la exploración anatómica de la rodilla normal. Como en toda exploración ecográfica del aparato locomotor, es importante tener en cuenta la posición del paciente, explorar la estructura tanto en plano longitudinal como en plano transversal, barrer con la sonda para cubrir la imagen en toda la estructura. Muchas veces nos podemos ayudar del examen dinámico y así poder correlacionar entre los datos ecográficos y la patología del paciente. La rodilla tiene unos ligamentos que son intracapsulares, que serían el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado anterior no lo podemos valorar con ecografía y del cruzado posterior solamente una pequeña zona. Y luego hay otros dos ligamentos que son extracapsulares, que serían el ligamento colateral interno, que va desde el cóndilo femoral medial hasta la tibia, y el ligamento colateral externo desde el cóndilo lateral del fémur hacia la cabeza del peroné. La exploración ecográfica de la rodilla vamos a dividirla en anterior, medial, lateral y posterior. Comenzaremos con la exploración anterior. La rodilla está formada por tres huesos: el fémur, la meseta tibial y la rótula. Entre la meseta tibial y el fémur hay unos fibrocartílagos que son los meniscos para dar mayor estabilidad a la articulación. Tanto el fémur como la tibia como la rótula están recubiertos por cartílago hialino, y luego tendremos una cápsula articular que rodea toda la articulación y en su interior tiene una membrana sinovial. En la zona más proximal la cápsula hace un receso, que sería el receso suprarrotuliano, que se puede considerar como una extensión de la articulación. El tendón del cuádriceps, que aparece aquí cortado, conecta el músculo cuádriceps con la rótula y se continúa con el tendón rotuliano, que conecta la rótula con la tuberosidad tibial. La bursa prepatelar está entre la rótula y la piel y normalmente no se ve. En la cara anterior puede haber también una bursa infrapatelar profunda que aparece entre la tibia y el tendón rotuliano, y una superficial entre el tendón rotuliano y la piel. La exploración de la rodilla anterior vamos a dividirla en suprapatelar y exploraremos el tendón del cuádriceps, el receso articular anterior, los recesos parapatelares y el cartílago articular; prepatelar, en la cara anterior de la patela; e infrapatelar, en la cual podríamos ver las bursas infrapatelares superficial y profunda y el tendón rotuliano. En la exploración anterior suprapatelar en longitudinal, el paciente se coloca en decúbito supino con la rodilla extendida o flexionada a 20 o 30 grados. Colocamos el extremo distal de la rótula, de la sonda sobre la rótula, intentando no presionar, y las referencias óseas que tendremos serán la rótula y el cóndilo femoral interno. Una vez que el paciente está colocado en la postura que acabamos de comentar, nos aparecería la imagen ecográfica en la que tendríamos el contorno óseo del fémur, el contorno óseo de la rótula, la estructura fibrilar del tendón del cuádriceps, y aquí nos aparecería el receso suprapatelar,
que puede tener una pequeña cantidad de líquido. Si mantenemos al paciente en la misma posición y giramos la sonda para ponerla en transversal con las mismas referencias óseas, tendríamos el fémur y sobre el fémur el tendón del cuádriceps. Para explorar los recesos parapatelares, el paciente coloca la rodilla en extensión y la sonda se coloca en posición transversal. Las referencias anatómicas para explorar el receso medial serían la rótula y el cóndilo femoral medial, y para explorar el receso lateral, la rótula y el cóndilo femoral lateral. La imagen ecográfica sería esta: tendríamos el cóndilo femoral, la rótula y el receso. Para explorar el cartílago articular es importante decir al paciente que realice la máxima flexión de la que sea capaz, pues así la rótula se desplaza y podemos exponer una mayor porción de cartílago articular femoral. La imagen ecográfica sería esta, en la cual vemos el cartílago, que es anecoico, rodeado por el contorno óseo hiperecoico. Esta sería una vista con zoom y esta sería la vista que obtenemos normalmente. Por último, en la exploración de la cara anterior de la rodilla vamos a explorar el tendón rotuliano. Para ello, el paciente coloca la rodilla flexionada de 20 a 30 grados, pues así el tendón está más tenso y facilita su visión, y colocamos la sonda con el extremo proximal sobre el borde inferior de la rótula. Las referencias óseas que tendremos serán los contornos de la rótula y de la tibia. Aquí tenemos rótula, tibia y la estructura fibrilar del tendón rotuliano. Aquí podemos observar una pequeña bursa infrarrotuliana profunda que es muy frecuente. La imagen anatómica sería la misma: el tendón rotuliano, la bursa infrarrotuliana profunda, y más profundo estaría la grasa de Hoffa. Aquí vemos tibia, tendón rotuliano, y aquí tendríamos en esta zona la grasa de Hoffa. Si con el paciente en la misma posición ponemos la sonda en posición transversal, pues veremos el tendón rotuliano en vista transversal. Como vemos, es una estructura bastante ancha y conviene barrerlo siempre de proximal a distal, pues al tener la vista en transversal obtenemos una vista de todo el tendón, de todo el espesor del tendón, mientras que cuando tenemos la sonda en longitudinal solamente estamos visualizando la porción de tendón que se encuentra debajo de la sonda. A continuación vamos a pasar a la exploración medial de la rodilla. En la exploración medial tendremos estructuras óseas, aquí no las vemos, pero serían lo mismo, serían el fémur y la tibia, y aquí en la zona medial tenemos la pata de ganso. La pata de ganso estaría aquí formada por 3 tendones: sartorius, gracilis y semitendinoso. Aquí en esta zona acabaría también la inserción del ligamento colateral interno, y entre ambos puede aparecer una bursa, que sería la bursa rotuliana, que normalmente, la bursa anserina, que normalmente no la vemos, pero hay un número de bursas que son variables y que pueden aparecer en esta zona. Más profundo podríamos ver también la porción más lateral del menisco medial. Aquí aparecen resumidos las estructuras que vemos: serían cóndilo femoral interno y tibia, la porción externa del menisco medial, el ligamento colateral interno y la región anserina.
Para explorar la interlínea interna, el paciente se coloca en decúbito supino o lateral parcial con la rodilla ligeramente flexionada a 10-20 grados y en valgo. Las referencias óseas serían el cóndilo femoral interno y la tibia. La imagen ecográfica tendríamos fémur, contorno hiperecoico de la tibia, esta estructura triangular que sería la porción más lateral del menisco interno y por encima tendríamos el ligamento colateral interno. Si movemos la sonda en posición distal y un poquito anterior, llegaríamos a la región anserina, que como hemos comentado antes está formada por los tendones del sartorius, del gracilis y del semitendinoso. Y muy próximo a ella está la inserción también del ligamento colateral medial. Esta sería la región anserina, en la cual tendríamos el contorno de la tibia. Aquí aparece una arteria que es la arteria geniculada. El tendón forma un tendón conjunto en el que no podemos diferenciar los tres tendones que forman la región anserina, y por último estaría tejido celular subcutáneo. Esta sería la vista con la sonda en transversal y aquí tendríamos la visión con la sonda en longitudinal. Una vez exploradas la región anterior y medial, vamos a irnos a la cara lateral de la rodilla. En la cara lateral de la rodilla valoraremos también el cóndilo femoral y la tibia o el peroné, dependiendo de dónde nos encontremos, la zona más lateral del menisco externo, la banda iliotibial, el ligamento colateral externo y el bíceps femoral. Como vemos aquí en la imagen anatómica, aquí tendríamos el tendón rotuliano en la zona anterior. Hay un número variable de bursas también, el tracto iliotibial, que es más anterior y se inserta en la tibia, y el bíceps femoral en su inserción en la cabeza del peroné, que es más posterior. La estructura que aparece más anterior sería la inserción de la banda iliotibial, que se inserta en la tibia, como su propio nombre indica. Más posterior, insertándose ya en la cabeza del peroné, tendríamos el ligamento colateral externo, y más posterior, también insertándose en la cabeza del peroné, pero yendo en una dirección más hacia la parte posterior del muslo, el tendón del bíceps femoral. Para explorar la cintilla iliotibial, el paciente se coloca en decúbito supino o lateral parcial con la rodilla en extensión, y la referencia ósea será el cóndilo femoral externo y la tibia. Aquí tenemos tibia, cóndilo femoral, cintilla iliotibial con su estructura fibrilar. Con el paciente en la misma posición, pero con la sonda un poquito más posterior, localizando como referencia ósea la cabeza del peroné, tendremos el ligamento colateral externo, que se ve peor, es parcialmente hipoecoico y se visualiza peor que el ligamento colateral interno. Y dirigiendo la sonda más hacia la zona posterior del muslo, en su zona proximal y con la zona distal sobre la cabeza del peroné, visualizaremos fémur, cabeza del peroné y tendón del bíceps femoral. Por último, y para concluir, vamos a explorar la cara posterior de la rodilla. La bursa más importante en la cara posterior de la rodilla es la bursa Gastrocnemius semimembranosa, cuyo agrandamiento origina el quiste de Baker, y la tendremos que buscar en la zona más medial de la cara posterior de la rodilla. Buscaremos esta bursa, podremos valorar los cuernos posteriores del menisco medial, y si nos vamos a posterolateral, del menisco lateral y los vasos.
Para explorar el quiste de Baker, la referencia ósea que tenemos que tomar es el cóndilo femoral interno y el paciente se coloca en decúbito prono con la rodilla extendida. Entonces, la imagen que nos aparece es el cóndilo femoral, el tendón del semimembranoso y el gemelo. Y entre el tendón del semimembranoso y el gemelo, si existiese en esta zona, veríamos el quiste de Baker. Si giramos la sonda con el paciente en la misma posición A longitudinal, pues tendremos, como vemos en esta vista extendida, cóndilo femoral interno con su cartílago, tibia, gemelo y tendón del semimembranoso. Y en la intersección del gemelo y el tendón del semimembranoso es donde encontraríamos el quiste de Baker. Para explorar en los cuernos posteriores de los meniscos correspondientes, el paciente se mantiene en la misma posición y solamente tenemos que localizar, por una parte está al revés, sería para seguir las imágenes tal y como las hemos visto, fémur y tibia, y entre ellos aparece la zona más lateral del cuerno posterior del menisco correspondiente. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre en la cadera, los vasos poplíteos son más laterales a la zona anatómica donde localizamos el quiste de Baker, de tal forma que si según colocamos la sonda vemos la arteria poplítea, tendríamos que movernos más hacia la zona medial intentando buscar como referencia anatómica el cóndilo femoral interno.